Buenas tardes, mi nombre es Loida Medina, soy estudiante del sexto trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. A través de este corto video les voy a hablar sobre el contrato de fianza y el depósito, sus diferencias y semejanzas. Antes de comenzar a hablar de diferencias y semejanzas, vamos a hablar sobre la definición de cada uno de estos contratos. El contrato de fianza es una garantía personal por medio de la cual una persona denominada fiador se compromete o se obliga a cumplir el pago u obligación de otra persona denominada deudor. El deudor y el fiador son dos personas totalmente diferentes que poseen un contrato de fianza. La relación entre el acreedor y el fiador se da a través del deudor. Por su parte, el depósito es un contrato real que puede ser unilateral o bilateral dependiendo de su retribución, de si es retribuido o no, donde una persona le da a otra de su confianza una cosa para que la guarde y custodie hasta que le sea reclamada. Ahora bien, entre estos dos tipos de contratos existen diferencias y semejanzas. Vamos a ver cada una de ellas. El contrato de fianza, como dije al principio, en la definición, es una garantía personal, mientras que el depósito es un contrato real. Por otro lado, tenemos que la fianza es unilateral, porque una sola de las partes se obliga. En este caso, se obliga el fiador a pagar la deuda, valga la redundancia, del deudor. El depósito es unilateral también. Aquí se obliga también una sola persona. La persona obligada es el depositario, quien es el que tiene que guardar y custodiar la cosa hasta que la misma le sea reclamada. Por su parte, la fianza en un principio es un contrato gratuito, es decir, no hay ninguna retribución. Solamente es un favor que una persona le hace a otra. En este caso, el fiador le hace un favor al deudor. Pero puede llegarse a dar el caso de que también sea oneroso cuando el acreedor, vamos a decirlo así, se compromete o se obliga a retribuir al fiador por haber aceptado el contrato. Por su parte, el depósito es un contrato gratuito por su naturaleza, mas no por su esencia, ya que se puede llegar a dar el caso de que se llegue a pactar, vamos a decirlo así, una retribución para el depositario por haber cuidado y guardado la cosa dada en depósito. La principal diferencia de estos dos contratos se da en que el contrato de fianza es accesorio, es decir, para su existencia necesita que haya un contrato principal, mientras que en el depósito no. El depósito es un contrato principal, no requiere de otro para su existencia. Ahora bien, en cuanto a los elementos se dan ciertas semejanzas y aquí vamos a hablar sobre la capacidad. En la fianza, el fiador debe tener capacidad para ejercer dicho contrato, según lo establece el artículo 1143 del Código Civil. Por su parte, en el depósito también debe existir la capacidad para que pueda surtir efectos reales este contrato. Se debe dar entre personas capaces para contratar. ¿Y quiénes son las personas capaces para contratar? Todas las personas, excepto aquellas que el Código Civil establece como que son los menores de edad, los incapaces, los inhabilitados, son personas que no pueden contratar, o cualquier persona a quien la ley haya declarado o le haya negado esta capacidad para realizar ciertos contratos. En cuanto al consentimiento, en la fianza el consentimiento debe ser libre y manifestado, ya que el consentimiento en la fianza se hace que el contrato se perfeccione. O sea, la fianza se perfecciona a través del consentimiento, mientras que en el depósito
El consentimiento también debe ser libre y manifestado, debe estar libre de vicios como error, fuerza o dolo. En cuanto al objeto, en la fianza, el objeto debe ser posible, debe ser lícito y determinable o determinado, mientras que en el depósito el objeto es la misma cosa que se da en depósito, o sea, la cosa que se da a guardar. Esta cosa que se da a guardar, cabe destacar que tiene que ser siempre un bien mueble no fungible. En cuanto a la causa para ambos casos debe ser lícita, según lo establece el artículo 1157 del Código Civil. Este artículo hace referencia a que la obligación sin causa o fundada en una causa falsa no tiene ningún efecto. De esta manera doy por terminada esta pequeña exposición sobre la fianza y el depósito. Buenas tardes.